Bueno es el Señor. En esta mañana quiero considerar el libro de los Salmos, capítulo número 37. Voy a considerar los primeros 6 versos bíblicos que dicen de la siguiente manera: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. La Nueva Traducción Viviente lo presenta de la siguiente manera: No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Hermosa palabra la que nos regala el Señor en la mañana de hoy, y todos los días que Dios nos permite compartir su palabra son momentos de bendición y son momentos de refrigerio. Ese pasaje bíblico considerado en la mañana de hoy tiene un propósito muy específico, y es exhortarnos a ti y a mí y motivarnos a confiar en Dios en medio de la incertidumbre, en medio de lo que veamos, aún viendo cómo el hombre malo, el impío, prospera, recordando siempre que Dios tiene control de todas las cosas y que en el momento perfecto de Dios, Él hará justicia, porque la Biblia dice que Él es el que pelea por nosotros, Él es el que tiene cuidado de nosotros, y Él nunca tendrá por inocente al culpable. Así que la primera exhortación en medio de este mundo de injusticia en el que vivimos, donde muchas veces parece que la injusticia campea por su respeto, donde vemos cómo la corrupción prospera, donde vemos que aquellos que tratan de hacer el bien se enfrentan al mal, y todo lo que intentamos hacer para reflejar a Cristo, para manifestar lo que como iglesia y como creyente creemos y hemos recibido de parte de Dios, recibe tropiezo, recibe choque. Y es en esos momentos de dificultad donde la primera pregunta que hacemos a nosotros mismos y que tal vez le hacemos a Dios es: ¿dónde está Dios en todo esto? Porque Dios permite en muchas ocasiones que aparentemente el impío prospere, que aparentemente al impío todo le salga bien. Sin embargo, esa es la primera exhortación que nos da el salmista comenzando. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así que la primera expresión que Dios a través del salmista en este pasaje bíblico nos está dando a ti y a mí en esta mañana es a que no podemos irritarnos, no podemos enojarnos, no podemos impacientarnos cuando vemos que el hombre malo, el impío, aquel que la Biblia dice que muchas veces se acuesta maquinando el mal que hará al otro día. La Biblia dice que nosotros no podemos sentir ni siquiera envidia de ellos, porque todo lo que ellos poseen, sus riquezas, sus aparentes bienes, sus aparentes logros, producto de la maldad y el engaño que muchas veces utilizan para adquirirlo, el escritor bíblico nos está diciendo que no debemos impacientarnos, que no debemos irritarnos, que no debemos envidiarlos, porque todo lo que ellos poseen, producto de su engaño y del hacer mal a otros para conseguirlo, nada de eso dura para siempre. Su destino final
lamentablemente, es la ruina. Su destino final, lamentablemente, es lo peor si no reconocen a Dios para que tenga de ellos misericordia. Inclusive el escritor bíblico, el salmista, decía que su vida es como la hierba que se seca y que pronto es cortada. Así que lo que el Señor está diciendo es que el destino de aquellos que maquinan el mal, lamentablemente, su destino final no es nada agradable. Tú y yo no podemos permitir que la frustración nos consuma. No podemos permitir que la envidia nos arrope. Para nada. Nosotros debemos desear lo que el impío posee, y mucho menos cuando lo alcanza producto de su maldad y su engaño. Son como la hierba que hoy es verde y mañana se seca. Debemos recordar que en el Salmo 73, cuando miramos a Asaf tuvo envidia de los impíos hasta que entendió el fin de cada uno de ellos. El proverbista en el capítulo 24, versos 19 y 20, el libro de Proverbios dice: no te entrometas con los malignos, porque el malo no tendrá buen fin. El profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8 nos dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero si algo dura para siempre, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Lo que el hombre malo, lo que el impío alcanza producto de su maldad y su engaño es pasajero, es temporal, pero lo que tú y yo recibimos de parte de Dios es para siempre. Así que no debemos olvidar que el éxito de ellos es temporal, pero la bendición que tú y yo recibimos de parte de Dios a nuestra vida, por mantenernos fieles a Él, por mantener nuestra mirada puesta en Él, es duradera, es permanente y es eterna. No hay nada que envidiar, porque nosotros tenemos algo que es mucho mejor todavía. No podemos cambiar la eternidad que Dios nos ha prometido de estar con Él para siempre. Si nos mantenemos fieles al Señor, no podemos cambiar eso por algo pasajero. Debemos permitir que sea Dios quien trabaje a favor nuestro en contra de toda esta maldad que se levanta en muchas ocasiones en contra nuestra, y confiar siempre en el Señor. Es precisamente lo que nos están diciendo los versos 3 y 4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios nos está llamando a ti y a mí en esta mañana a confiar activamente en Él con todas nuestras fuerzas. Y confiar no significa que nos vamos a cruzar de brazos. Confiar no significa que vamos a esperar que todo caiga por sí mismo. Confiar es vivir con la seguridad de que el Dios tuyo y mío está en control, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Pero esa confianza en Dios debe ir acompañada de una acción, debe ir acompañada de un acto de fe. Yo no puedo decir que confío en Dios y no preocuparme por el futuro. Yo no puedo decir Dios proveerá y dejar que sean otros los que hagan las cosas. Yo tengo que esforzarme para alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Yo sí confío en Dios de que Él hará la parte que a Él le corresponde. Hay una parte que solamente la puede hacer Dios, pero a mí me corresponde confiar, a mí me corresponde servirle, a mí me corresponde buscarle, a mí me corresponde adorarle. Y cuando yo hago esas cosas, Él me está diciendo: confía en Jehová y haz el bien. Mientras yo confío en Dios y sigo haciendo lo que a mí me corresponde. El proverbista en el capítulo 3, versos 5 y 6 decía: confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. El profeta Isaías decía: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pablo le escribía la carta a los Gálatas y decía de la siguiente manera en el capítulo 6 y verso 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Mira qué interesante. Recibiremos la recompensa si no desmayamos. Veremos el efecto de nuestro esfuerzo si no desmayamos. No podemos confiar en Dios simplemente de palabras, diciéndolo. Debemos confiar en Dios de hechos, con seguridad, con certeza, y hacer el bien aún a aquellos que nos han hecho el mal. El mejor ejemplo lo hemos recibido de nuestro Maestro, que aún siendo vituperado, injuriado, lastimado, lacerado y aún siendo crucificado, lo único que salió de su boca fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios nos está llamando a ti y a mí en esta mañana a que sigamos adelante, a que no nos rindamos, a que vivamos como alguien que de verdad tiene su confianza en el Señor. No podemos olvidar que Él es nuestro Padre, y un hijo no tiene preocupación de qué le hace falta, sea de vestimenta, sea de algo material, sea de alimento, porque ese niño confía en que su padre proveerá lo que necesita. Pues de la misma manera en que un niño confía en su padre, como en una ocasión dije en una de mis reflexiones, aquel niño montado en el avión en medio de una gran turbulencia y todos estaban preocupados por el niño y trataban de buscar que él se sentara al lado de algún adulto para que no tuviera miedo. Pero cuando finalmente la turbulencia terminó y le preguntaron: ¿por qué tú fuiste tan valiente? La respuesta del niño fue: no tengo por qué tener miedo, porque mi papá es el piloto de este avión. En medio de las turbulencias de la vida, tú y yo debemos confiar que Dios es nuestro piloto y que con Él llegaremos al otro lado, a puerto seguro, en el nombre de Jesucristo. Debemos deleitarnos en Él. Debemos confiar en que Él va a responder a su debido tiempo y lo que Él entiende que nos conviene. Recuerda que Dios contestará conforme a su voluntad, no a mi capricho. He dicho en un sinnúmero de ocasiones que Dios no cumple caprichos nuestros, Dios cumple su voluntad, porque Dios siempre sabe lo que yo necesito. Pero Él me está llamando a deleitarme en Él. Él me está llamando a disfrutarme la vida en Él. No es asunto de buscar a Dios solamente cuando queremos algo. Debemos buscar a Dios no solamente cuando necesitamos algo de Él, sino que debemos buscar a Dios aún cuando Él no nos dé lo que queremos. Debemos deleitarnos en Él. Deleitarnos en el Señor significa que vamos a buscar su presencia más que las bendiciones, porque nunca la bendición será más grande que el Dios que nos bendice. Alabado sea el Señor. Debemos anhelar la voluntad de Dios por encima de mis deseos personales. No, Dios, y vuelvo y lo repito, Dios no está ahí para satisfacer tus caprichos y los míos. Dios está ahí para hacer su voluntad, y yo debo deleitarme y gozarme en la voluntad de Dios. Deleitarse en el Señor significa tener una relación personal con Él y no estar pendiente a que Él me conteste y me dé todo lo que yo quiero. Cuando servir a Dios es mi mayor alegría, cuando servir a Dios es mi mayor gozo, yo cambio mi formato de orar. Ya mi oración no es: Señor, dame lo que yo quiero. Aprendemos a hacer la oración que Cristo hizo en Getsemaní. Y Cristo nos enseña, es el modelo nuestro, porque Cristo como hijo en Getsemaní le dijo al Padre: que sea hecha tu voluntad. Cuando mi mayor alegría, mi mayor gozo es Dios, dejo de decir: Señor, dame lo que quiero, y comienzo a decirle: Señor, dame lo que tú sabes que necesito. El escritor bíblico dice, hablando del evangelista Mateo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Juan capítulo 15 verso 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pablo le escribía a los Filipenses capítulo 4 y verso 4 diciendo: regocijaos en el Señor siempre.
otra vez digo, regocijaos. Vamos a cambiar nuestra tónica de cómo buscamos a Dios. Vamos a cambiar nuestra tónica de cómo servimos a Dios. Basta de buscar a Dios solamente para que Él me dé. Vamos a deleitarnos en Él. Vamos a deleitarnos en su presencia. Vamos a confiar en Él. Vamos a buscar a Dios por quien es Él y no por lo que Él puede darme. Y lo final que nos dice el salmista es: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Debemos dejar de tratar de resolver las cosas por nosotros mismos. Este pasaje nos está diciendo todo lo contrario. Encomienda tu camino al Señor. Deja que Él sea el que resuelva. Deja que Él sea el que te guíe. Deja que sea Él quien te hable. Deja que sea Él quien te responda. Cierra tus oídos a las demás voces y abre tu oído a la voz de Dios que quiere hablarte en el día de hoy. Encomendar significa entregarse completamente, sin reservas. Confiar significa descansar y no preocuparme. Y Él hará significa que Dios siempre se encargará de lo imposible. Debemos entender que la ansiedad puede llegar, que el miedo al futuro puede llegar, que sentirnos con una carga pesada es normal. Pero en medio de todos esos momentos, Dios te está diciendo: entrégamelo a mí, confía en mí, porque lo que tú no puedes hacer, yo sí puedo hacerlo, te dice el Señor en la mañana de hoy. Él es el que te dice: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Él es el que te dice: bendito el varón que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas. En esta mañana, Dios nos está invitando a deleitarnos en Él. Dios nos está invitando a confiar en Él. Dios nos está invitando a dejar que Él tenga el control y decirle a Dios: Señor, yo confío en ti, porque así como el sol del mediodía brilla con claridad, Dios traerá justicia a tu vida y a la mía en el tiempo perfecto. ¿Cómo culminamos esto esta mañana? No te preocupes por los malos, porque Dios se encargará de juzgarlos. Confía y sigue haciendo el bien, porque Dios siempre es fiel. Deleítate en Dios y Él cumplirá los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Y aprendamos a esperar en Él. Confía en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En esta mañana vamos a deleitarnos en el Señor. En esta mañana vamos a confiar en el Señor. En esta mañana vamos a tener fe de que el Dios Todopoderoso actuará a favor tuyo y a favor mío, porque Él es fiel y Él es quien cuida de cada uno de nosotros. Lindo día, bendiciones en el Señor.